planta herbácea americana de la familia de las gramíneas. Efectivamente es una gramínea con espigas y frutos harinosos, como otros cereales como el trigo y el arroz. Y los investigadores ya no tienen duda de que efectivamente se originó en el continente americano. Específicamente en el Valle de Tehuacán, en Puebla, fueron encontradas las muestras más antiguas de maíz cultivado. Una gran variedad de especies que datan de más de 7.000 años. Junto con el frijol y la calabaza, fue el cultivo característico de las ulteriores culturas mesoamericanas. Uno de los rasgos más característicos del maíz es el grado de domesticación al que ha sido sometido desde tiempos antiguos. Las variedades de maíz que comemos no pueden prescindir de la mano de los agricultores, porque el maíz cultivado no puede propagar sus semillas. Los granos se quedan apretadamente envueltos en la vaina. Además, una buena mazorca, milenariamente, ha sido el fruto de habilidades y de técnicas tradicionales que no solo significan la siembra, la cosecha y el almacenamiento, sino también la obtención de una semilla mejorada. Como una aportación de Mesoamérica al mundo, actualmente el maíz se cultiva y se consume en numerosos países de todos los continentes. Se puede decir que todo el mundo come maíz o lo utiliza en diversas industrias. Sin embargo, esta planta ha formado parte esencial del desarrollo de la cultura mexicana durante siglos, como alimento y como símbolo complejo de identidad. Pero el gran tema del maíz no se puede ver como un mero asunto iconográfico. La cuestión del maíz comprende la posibilidad de la soberanía alimentaria, la realidad de un producto estratégico en el tablero de la globalización comercial, la revalorización del campo y los campesinos y, por supuesto, el problema de la nutrición. Según la hipótesis científica más firme, la mayoría de las variedades de maíz que ahora conocemos se derivan del teosimple. Para obtener las variedades evolucionadas, que no pueden crecer sin ayuda del hombre, los pobladores mesoamericanos seleccionaron las semillas que producían las mejores plantas y por métodos de cruza consiguieron granos de alta calidad. La palabra maíz la trajeron los españoles de las tierras antillanas ya colonizadas antes de la conquista de México Tenochtitlan. En lengua náhuatl, los diversos nombres que recibía el maíz denominaban el estado de madurez de la mazorca. Xilotl, cuando todavía está tierna. Elotl, cuando ya están formados los granos. Centli, cuando está seca. La planta también recibía el nombre de tlaoli. A veces se le llaman también tonacayo, o sea, nuestra carne. Sí, no es el único alimento que recibe ese nombre, pero es el que lo recibe de manera preferente. En ese sentido, se es de maíz porque es la planta fundamental que se come. Ese es el sentido que originalmente que tiene. Entre los mayas el sentido es todavía más claro. En su propia versión de las creaciones del mundo, los hombres actuales son forjados de masa de maíz. Pero es una variante dentro de una misma idea mesoamericana. La compleja figura de Quetzalcóatl, hombre y dios, gobernante y sabio, gran héroe del panteón mesoamericano, es para mayas, quichés, cachiqueles, mixtecos y mexicas el gran dador de sabiduría y riqueza. Fue él quien, en una edad cósmica, ayudó a los hombres a encontrar el sustento primordial, el maíz. En los códices se dice que cuando Quetzalcóatl reinaba en Tula, todo era abundancia y dicha. Las mazorcas eran tan gruesas como la mano del metate. En la cosmovisión mesoamericana, todo lo visible tenía un origen divino. Entonces realmente no hay un corte fuerte, profundo entre lo sagrado y lo profano, más bien hay un continuo, hay una continuidad muy fuerte. En ese sentido, el maíz comparte esas peculiaridades de esta visión del cosmos mesoamericano. El maíz es algo que proviene del ámbito divino en esta concepción.
Entonces, de entrada es un ser divino y está cargado de sacralidad en todas sus partes, en todos sus elementos, en todo, desde que se siembra hasta que se cocina, tiene una carga sagrada el maíz. Pero también en el nivel humano, el ciclo del trabajo agrícola, la actividad por excelencia dadora de alimento, tenía una importancia vital, incluso dentro de la estructura teocrática y guerrera de los mexicas. En el México prehispánico no había ejércitos profesionales. No se podía hacer guerra cuando se estaba cultivando, cuando se estaba cosechando. No había guerras. ¿Por qué? Porque todo el mundo andaba cosechando, cultivando y no había quien guerreara. Cosas como esas, la política se veía influida, los tiempos de guerra, por el tiempo del maíz. Sabemos que en la dieta de los antiguos mexicanos, las distintas preparaciones del maíz tenían un lugar preponderante en combinaciones básicas con calabaza, frijol, chile, miel, cacao y hierbas, pero también acompañando guisos con aves, pescados, reptiles, insectos y gran variedad de legumbres y frutos. También se conocen las golosinas como los tamalitos con amaranto o con capulín. En los esquites, una receta verdaderamente antigua, se mezcla el sabor de los granos de elote con el perfume del epazote y del chile de árbol. No resisto contarles que las palomitas desde luego son mesoamericanas, es decir, las palomitas son muy antiguas en nuestra historia. Bueno, una de las recetas más antiguas que yo he encontrado, o digamos de tradición más antigua, es una entre los lacandones, donde ellos hacen palomitas simplemente tomando el maíz y poniéndolo en un lugar que han limpiado bien del fuego, es decir, donde lo que hay es ceniza caliente. Depositan ahí el maíz y con el calor, digamos, de lo que llamamos comúnmente el rescoldo, el maíz tiene suficiente para comenzar a tronar. Y yo me imagino a los niños mesoamericanos haciendo esto y atrapando las palomitas en el aire y comiéndoselas muy contentos. Desde su establecimiento, los primeros colonizadores españoles se sintieron desolados por la falta de pan de trigo. De ello da fe un documento de 1529, apenas 8 años después de la caída de Tenochtitlan. Por cuanto esta ciudad está muy mal proveída de pan, las mujeres que lo solían amasar no lo quieren hacer. Ordenaron a todas las mujeres casadas y solteras que de aquí adelante amasen y vendan pan. Y aquella mujer que se rehusara tendría esta pena. Si fuere soltera, le sean dados 100 azotes públicamente, y si fuere casada, esté presa ella y su marido hasta que lo hagan. No es seguro que estos castigos hayan sido generalmente impuestos, pero se evidencia en esto la irreemplazable importancia que tenían las costumbres europeas y su vital trasplante a las tierras conquistadas. Desde el momento en que los españoles ganan el control, se van a volver el grupo dominante, y con ello la cultura se va a volver la dominante. Se va a tratar de desprestigiar, digamos, al maíz en aras de resaltar la superioridad del grano, pero también de toda la cultura que representa, ¿sí? Sin embargo, esto no se da, digamos, de una manera generalizada. Paralelamente vas a tener españoles que tienen que reconocer las ventajas, sino a veces la superioridad en algunos aspectos que tiene el maíz frente al trigo, ¿no? Aunque en Mesoamérica el cultivo del maíz ya era eficiente y la producción y el abasto solo tenían como enemigo principal al clima,
La aportación de los europeos significó nuevos aparejos de labranza, animales de tiro, utensilios de hierro y, de manera notable, un comercio intenso con otras partes del orbe. La arepa es una de las comidas más populares de nuestro país. Los venezolanos nos caracterizamos por elaborarlas y ofrecerlas a nuestros amigos y familiares, convirtiéndose este alimento en uno de los sellos distintivos de nuestra idiosincrasia. Desde la época de nuestros primeros pueblos indígenas hasta mediados del siglo XX, los venezolanos utilizaron el mismo procedimiento para hacer las deliciosas arepas de maíz pelado o pilado. Se hervía el maíz con cal o ceniza para luego pelarlo y ablandarlo. Después se lavaba bien para quitarle la concha y el olor a lejía. Y finalmente se molía. A la masa obtenida se le agregaba agua y se amasaba, haciéndose la arepa con esta masa para luego llevarla al budare para su cocción. Pero con la aparición de la harina de maíz precocida, quedó atrás este engorroso procedimiento y ahora se pueden preparar las sabrosas arepas en apenas un momento. El Museo del Recuerdo. Aquí veremos utensilios que quedaron en el pasado. Este pilón, por ejemplo, era una de las primeras maneras de preparar una deliciosa arepa. Los visionarios vieron que tenían en sus manos una manera fácil y rápida de simplificarle la vida a los venezolanos. Gracias a los visionarios de Empresas Polar, en los años 60 se inventó la harina pan y arepa para todo el mundo. Polar, con la creación de Remavenca, refinadora de maíz de su propiedad, se le da un impulso a la idea de crear una harina para hacer arepas, atribuyéndose de esta manera el método innovador de preparación durante 50 años. La realidad es que el verdadero creador de la masa de maíz deshidratada fue el señor Luis Caballero Mejías, un ingeniero caraqueño que se destacó por ser pionero y organizador de los estudios industriales en Venezuela. Bajo la Ley de Propiedad Industrial y Comercial del entonces Ministerio de Fomento, Luis Caballero Mejías registró la patente denominada harina de maíz deshidratada, con el número 5176 del año 1954, y cuya marca comercial se difundió como la arepera. Para 1957, el 3 de noviembre de ese año, los diarios de circulación nacional, como es el caso del Nacional, va a titular que hay una harina de maíz deshidratada llamada la arepera, y que bueno, que es la precursora prácticamente de las harinas de maíz precocida que después se genera en el país. A finales de los años 50 le impide desarrollar su empresa soñada. Empresas Polar no desaprovechó la oportunidad para comercializar como suyo el invento. La harina precocida, la fórmula es otra cosa. Ellos lo que hicieron fue industrializarla y comercializarla. El invento fue del doctor Luis Caballero Mejía. Ellos simplemente, bueno, la procesaron, la industrializaron y la distribuyeron. Después de las cocinas de querosén y de los refrigeradores, el paso más importante que tuvo Venezuela fue la harina de maíz. De lo más rico que hay, un alimento importante en la dieta del venezolano. Pues no significa, ese es el desayuno el pan de cada día, pues eso es lo mejor que se ha inventado. La arepa es uno de los alimentos principales para nosotros los venezolanos. La comida típica tradicional de acá de Cabure, está centrado en lo que es las arepas jojotas, ¿verdad? En su gran variedad. Las arepas jojotas, las arepas piladas, las arepas peladas, ¿verdad? La arepa pelada viene del maíz en concha. Véndeme 3 kilos de maíz. Chao, compadre. Mi nombre es Carmen Chirino. Tengo 30 años haciendo arepa. Ahora vendiendo tengo 1 año. Pelo el maíz, lo lavo, lo muelo, hago mis arepas y las vendo. Voy a comprar maíz en el negocio, allá que mi compadre Chimi.
De ahí ven y lo pelo. Pongo el maíz, le echo la cal y después lo lavo, lo muelo y después hago las arepas y las cocino en las brasas. Bueno, aquí tengo la olla con el agua. Ahora le voy a echar la cal. Entonces la pruebo a ver si está buena. Que no esté tan amargoso. Pues si queda demasiado amargoso se pone el maíz verde. Entonces ahora le echo el maíz. Este es maíz blanco. O sea, este es el que más se usa. Que el amarillo casi no, nadie le gusta arepa, las arepas amarillas. Ahora voy a montar aquí una candela. Bueno, vamos a esperar media hora que esté listo el maíz. Y se come con caraota, de huevo frito, sopa, sardinas, todo. Hasta sola se puede comer porque es arepa pelada. Bueno, ahora voy a bajar la olla para que se enfríe, para lavar el maíz. Ahora lo voy a sacar para lavarlo y a restregarlo. Aquí lo estoy revolviendo para que se enfríe. Ya está un poco frío, ahora le meto la mano. Se le saca la concha para que quede la masa bien fina. Yo aprendí haciendo mis arepas, bueno, con un tío, en la casa de un tío, porque mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. No lo aprendió, o sea, no me enseñó nada. Nosotros molíamos, o sea, para podernos ganar media arepa, que era que los daba. Ya lo terminamos lavando para que quede blanquito. Ahora de aquí a molerlo. Ahora vamos a moler el maíz. Ahora vamos a moler. Ya terminé de molerlo, ahora voy a amasarlo. Echarle la sal para amasarla. Ahora la estoy amasando. Aquí se hacen grandes las arepas. Ahora montamos el sartén, esperamos que se caliente un poquito para que no se pegue la arepa. Y de ahí del sartén para la parrilla. Ahora va para el sartén. Y ahí hay que esperar para voltearla por el otro lado. Esta es la parrilla y esta es la paleta de sacar las brasas. Pongo la parrilla. Ahora tengo que voltear la arepa por el otro lado. Voy a hacer la otra. Aquí tengo una, voy a sacar esta. La pongo en las brasas y echo esta. Quedan blanquitas porque no están pasadas de carne. Ahora voy a sacar esta y
ponerla aquí en la parrilla. Le ponen las brasas para que se cocine. Y después a rasparla. Y después a comer. Ya tenemos listo la famosa arepa pelada. De aquí de Cabures, de la sierra, de Tito Petit. Estoy orgullosa de hacer mis arepas peladas, porque yo las vendo y con eso me ayuda. La raspo con un rayo que hice yo misma, porque hay que pelarla después. Bueno, a mí me gusta más es con un huevo frito. Tenemos la arepa ya raspada para comerla con huevo frito. Bueno, ya tenemos la arepa pelada con el huevo frito. Ahora comes. Los venezolanos creemos que la comida de nuestro país tiene su origen en el descubrimiento. No mostramos interés por la historia de nuestra gastronomía, sobre todo de lo más típico que tenemos y que nos identifica con mayor fuerza, la arepa. La arepa era una cosa que en general en todas las ciudades y pueblos de Venezuela había las señoras, las mujeres, que hacían arepas para vender. Bien se compraban las arepas a esas señoras a la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena, o se le compraba la masa, y con esa masa algunas familias hacían las hallacas en su casa. Pero lo normal era comprar las arepas, eran magníficas, eran muy buenas, se podían comprar a la hora precisa de la comida, llegaban calientes a la casa, fresquecitas, y se podían comer de inmediato. No podemos separar la arepa de los establecimientos que especialmente se dedican a las arepas, que son las areperas. Y realmente las areperas surgen en los años, finales de los años 40, principios de los años 50. Al principio la arepa era una arepa totalmente doméstica, hogareña, con sus variedades, con sus especificidades, propia, confinado pues al mundo de lo familiar. Pero a partir de determinado momento comenzó a hablarse de lo que en su época se llamó las tostadas, que era la arepa rellena, y por ahí se configuraron las primeras areperas. Mientras tanto, en Europa, la Segunda Guerra Mundial generaba terribles consecuencias, tanto políticas como económicas, para los habitantes del antiguo continente, por lo que muchos buscaron nuevos horizontes en América. Y precisamente en ese momento migratorio, el negocio de las areperas fue en ascenso. La arepa empieza a convertirse en un alimento que se sale de las mesas hogareñas y sale a la vía pública más o menos en los años 50. Y creo que en buena parte debido a los inmigrantes italianos especialmente, y portugueses y españoles, que llegaron en gran cantidad, y por su fortaleza y deseo de trabajar horas extras hasta llegar al límite de resistencia en las obras de construcción, que fueron una acción de gobierno muy importante
en el gobierno de la dictadura de Pérez Jiménez, en los años 50, ellos aprendieron de los venezolanos que llevaban una arepa grande rellena generalmente de carne mechada como almuerzo a las construcciones. Y ellos comenzaron a probar la arepa, les gustó mucho y le encargaban a los obreros venezolanos arepas como esas, rellenas, eran unas arepas bastante grandes, y lo usaban como almuerzo con una gaseosa tamaño grande. Ese era el almuerzo de esos inmigrantes que trabajaban inclusive hasta altas horas de la madrugada, precisamente porque tenían resistencia para ello y estaban interesados en mejorar su situación económica y enviar a su familia, porque la mayoría de ellos venía sin su familia. Ahí está la vecina enredada en la cocina. Oiga. Para ese momento, ya la tecnología comenzaba a introducir maquinarias que hacían acto de presencia en todo el mundo. Y Venezuela no fue la salvedad, cuando este proceso de industrialización ayudó en el cambio del maíz pilado a la harina precocida. La creación de la harina precocida es importantísima, creo, en la alimentación venezolana, porque creo que permitió que no desapareciera la arepa. Había subsistido precisamente por esas señoras que hacían arepas para vender y que por supuesto la hacían la masa a partir del maíz pilado, pero no era una cosa que en todas las casas se hacía, y era un poco laborioso hacer las arepas de esa manera, y estaban destinadas a desaparecer. Pero llegó el momento en el que las famosas tostadas dieron un gran giro con la aparición de las figuras más influyentes de la cultura de la arepa, los hermanos Álvarez. Eran unos extraordinarios vendedores de arepas rellenas, que la gente comenzó a llamar tostadas. Ellos son de Trujillo, los hermanos Álvarez. Eran 8 hermanos Álvarez. Y la mamá de los hermanos Álvarez, cuando quedó viuda, se vino a Caracas con sus hijos. Llegaron a la parroquia de San Juan y alquilaron una modesta casa en el Guarataro. Comenzaron entonces a fabricar empanadas, y las empanadas de estos hermanos Álvarez, porque todos trabajaban en la cocina con la mamá, se convirtieron en noticia en la parroquia de San Juan. El negocio creció y se desarrolló, y entonces en 1955 decidieron acercarse más al centro de la ciudad y se fueron a la esquina de Maderero, cerca de la Plaza Miranda. Allí entonces comenzaron a fabricar arepas rellenas, y le pusieron al negocio el chance. Un día, esto es en 1955, llegó un joven y preguntó: chico, ¿cómo es eso de las tostadas? ¿Qué son las tostadas? Entonces los hermanos Álvarez le explicaron, el negocio tenía más que 2 o 3 días abierto, le explicaron entonces a ese joven que las tostadas eran las arepas rellenas con queso, que así le decían en Trujillo, y que ellos eran de Trujillo, y que toda la familia trabajaba en esas arepas. Entonces el joven se comió una arepa y dijo: pero estas arepas son maravillosas, son distintas a las otras arepas que venden en Caracas. Ese joven era Alfredo Sadel, el famoso cantante, que estaba comenzando. Y los hermanos Álvarez de esa época le decían siempre a todos sus amigos: el hombre que nos ha dado suerte a nosotros es Alfredo Sadel. Allí comenzaron ellos entonces a hacer sus arepas, con una cosa que no tenía ninguna otra venta de tostadas en Caracas: un elemento periodístico. Ustedes dirán que es curioso, sí, pero el triunfo de los hermanos Álvarez obedeció a un elemento periodístico, a un elemento noticioso. Ellos le colocaron a las arepas nombres propios, que es una tradición que todavía se manifiesta en Caracas. Ustedes en Caracas, si les gusta la vida nocturna de las areperas, pues ustedes saben lo que es una viuda y saben lo que es una pelúa, bueno, y lo que es un blanco y negro. Esos son motes que le ponía la gente a las arepas y que todavía existen. Lo cierto es que ellos comenzaron a bautizar las arepas y a bautizar todos los productos con nombres propios. En el año 1955 ocurre un hecho aparentemente insignificante, pero que conmovió a toda Venezuela. El país por primera vez en la vida había ganado un campeonato mundial de belleza. Susana Duin acababa de convertirse en Miss Mundo. Eso por supuesto conmovió al país.
Y todos entonces hablaban de la reina. Decir la reina ya se sabía que nos estábamos refiriendo a Susana Duin. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos entonces, como todo mundo hablaba de Susana Duin y de la reina, ellos dijeron, vamos a bautizar una arepa con el nombre de Susana Duin, con el nombre de la reina. Entonces dijeron, pues si le ponemos arepa a la reina, nada más, o arepa Susana, pues puede disgustarse la muchacha o la familia de la muchacha. Yo creo que vamos a bautizarla con un término caraqueño que hasta ahora nadie ha usado para la comida y que es muy bueno, que es pepiada. La palabra pepiada es significado, sinónimo de excelencia en aquella época. Se decía, este traje está pepiado. Esa es una película pepiada. Entonces simplemente, ¿qué hicieron? Ellos tenían un gran sentido publicitario. Agarraron una sobrinita que tenía 12 años, la disfrazaron de reina, le tomaron una foto y la colocaron como en una especie de altar. Y entonces ponían, pida a la reina, y punto suspensivo, pepiada. La reina pepiada, creada por los hermanos Álvarez, ha perdurado durante más de 50 años en la tradición venezolana. Sus ingredientes principales son el maíz pilado, que luego pasó a ser harina precocida, aguacate y pollo horneado. Toda esta inspiración no se quedó dentro de las areperas. Inclusive, se dice que hasta la misma Miss Mundo de 1955 se vio involucrada directamente. Y ocurrió entonces lo insólito. Fue por allá un señor a pedir una arepa. Y esa arepa, ¿cómo se llama? Reina pepiada. Y esa niñita que hace ahí, y vio a la niñita de 12 años, más o menos, sobrina de ellos, vestida de reina en una foto. Y le dijeron, no, eso lo hacemos en homenaje a la señorita Susana Duin, por eso llamamos la arepa reina pepiada. Pero si ella es mi hija, le digo el tipo. Yo la voy a traer aquí para que se coma una arepa. Y la llevó al día siguiente a la venta de arepa, y Susana se comió su arepa y dijo, caramba, esta arepa en verdad está pepiada. Muchas gracias, muchas gracias. Yo les autorizo porque pongan mi foto ahí si la quieren poner en el lugar de la niñita. Y pusieron la foto de la reina con la reina pepiada. Las arepas rellenas han sido testigos de la evolución de nuestro país. Aquellos sucesos que han sido resaltantes para el pueblo quedaron detenidos en el tiempo gracias a sus nombres, a sus historias, y se han mantenido hasta el día de hoy como el alimento más demandado en los hogares venezolanos. Pero lo interesante es que a pesar de la globalización, a pesar de los cambios en los patrones de consumo, a pesar del cambio en los hábitos, a pesar de todas las transformaciones que ha tenido desde el punto de vista tecnológico, económico, las arepas no solamente continúan, sino que hoy en día la gama y la oferta de areperas es como nunca. Es debido a la acción especialmente de los hermanos Álvarez, que le dieron, digamos, una carta de alimento, de comida rápida a la arepa, y precisamente la aparición de la harina precocida, que la arepa hoy en día subsiste y se ha convertido, creo, en el alimento más importante en la dieta del venezolano. La arepa es el alimento más vinculado y más solidario de la fiesta venezolana, en las buenas y en las malas. Los hogares muy pobres, cuando la mujer salía en estado, decían, cada muchacho viene con su arepa debajo del brazo. Y el venezolano pesimista, cuando ve que la vida está muy cara y muy angustiosa, dice, la arepa se puso cuadrada. Cuando la arepa se pone cuadrada, todo está perdido. En esta última década, con la diáspora que se está dando de venezolanos, en su mayor cantidad, venezolanos jóvenes, parejas jóvenes, jóvenes profesionales, a diferentes lugares del mundo, una de las cosas que va en la maleta de esos venezolanos que se van al exterior es la arepa. Y cuando decimos que va en la maleta la arepa, no solamente es que un venezolano en el exterior hace lo indecible para conseguir la harina, para preparar la arepa o para condicionarse a otro tipo de harina de maíz, pero que le permita hacer la arepa, sino porque además se están instalando ventas de arepas en los lugares más disímiles del planeta. Es decir, que dentro de las nostalgias de los venezolanos en el exterior, la arepa quizás ocupa el lugar más importante, el lugar preponderante. Además, no hay mejor placer que poderse comer una arepa en compañía de otro venezolano en una calle de cualquier lugar del Asia, de Estados Unidos o de Europa. Aun cuando no se acompaña con el mejor queso blanco, pero es un placer maravilloso y es un pedacito del país en la mesa. Hace 5 siglos llegó el tirano Aguirre a Venezuela.
Y al atacar a Margarita y ver lo que la gente consumía, dijo, este es un pueblo de comedores de arepas. No se sabe por qué el feroz enemigo del rey de España odiaba las arepas. Y los mamadores de gallo, mucho tiempo después, en el siglo XX, escribieron algo que es totalmente falso. Estamos hablando de un chiste. Decían que el tirano Aguirre, en Barquisimeto, había matado a su hija porque la encontró comiéndose una reina pepiada. Cuando hablamos de las historias de las arepas en Venezuela, tenemos que recordar lo que dijo Mariano Picón Sala, que la arepa es el pan nuestro de cada día. La arepa está vinculada a la vida venezolana. Por ejemplo, la madre con esperanza de que sus hijos triunfen en la vida, dice, cada muchacho viene con su arepa debajo del brazo. Y cuando la situación está fea, políticamente mala o muy grave, se dice simplemente, la arepa se puso cuadrada. Pero cuando se habla de la arepa, hay una familia venezolana, una humilde familia venezolana, que se hizo grande por las arepas y que fijó fecha en las historias de la arepa. Nos estamos refiriendo a los famosos hermanos Álvarez, quienes revolucionaron la vida de la arepa en Venezuela. ¿Por qué lo hicieron? Porque los hermanos Álvarez vivían del folclore popular. Cada arepa representaba una situación venezolana que se perdió cuando hace ya más de 30 años ellos dejaron de hacer arepas. Pero hoy, por primera vez, van a resucitar las auténticas arepas de los hermanos Álvarez. Van a resucitar, y aquí las tenemos, y vamos a explicar 5 tipos de arepas de los hermanos Álvarez. Para comenzar, los hermanos Álvarez son 5 hombres y 2 mujeres. Y la señora madre de los hermanos Álvarez, doña María de los Santos Álvarez. Estos muchachos muy humildes vienen con su mamá, desde Trujillo y llegan al Guarataro. Ahí para ganarse la vida, doña María comienza a fabricar unas empanadas por un sector del Guarataro llamado Cola de Pato. Las empanadas gustan y entonces los hermanos Álvarez deciden dedicarse a la arepa y se consiguen un pequeño local llamado El Arauca por los lados de Maderero a Plaza de Miranda. Y entonces allí fundan la primera venta de arepas de los hermanos Álvarez. Después dejaron de ser areperas porque los hermanos Álvarez, muy conocedores del idioma venezolano, le llamaban a sus centros de ventas de arepas centros criollos de nutrición. Pero ¿por qué se hacen famosos? Repetimos, porque las arepas representaban situaciones venezolanas. Además, para los hermanos Álvarez, quien por primera vez aparecen, y ustedes los están viendo juntos en la televisión, quedan 4 hermanos Álvarez, que son los siguientes, ustedes los están viendo. Aquí están de izquierda a derecha, Heriberto, Rodolfo, Luisa y Luis. Luisa es precisamente, junto con doña María, la inventora o la descubridora de la reina pepiada. La reina pepiada de los hermanos Álvarez no tiene nada que ver con la reina de ahora, esa era una reina especial. Vean ustedes, observen esto. Esta es la famosa reina pepiada, que dejó de existir. La reina pepiada, además de los ingredientes famosos y conocidos, tenía una salsa especial, o tiene una salsa especial. Esa salsa especial es un secreto de la familia, de los hermanos Álvarez. La reina pepiada la inventa doña María, la mamá y doña Luisa. Ahora bien, ¿por qué se llamaba reina pepiada? Observen bien. Primero que todo, la palabra pepiada. No se decía en aquella época pepeada, no, porque si usted decía una venta de arepa, dame una, y tiene defectos de ortografía. Este tipo es de otro lado. El criollo, el venezolano, dice simplemente reina pepiada, con I. Porque en 1955, una gran venezolana, una verdadera reina pepiada, gana el concurso universal de Miss Mundo, Susana Dwin en Londres. En cuanto Susana Dwin en Londres gana el concurso, todos los venezolanos al ver a Susana con aquel cabello negro y coronada en Londres y todo el mundo hablando de la salvaje, como le decían en el París, por su forma de hablar y su simpatía, dijo, pero tenemos una reina bien pepiada, esta es una reina pepiada, y apareció la reina pepiada. Las arepas costaban real y cuartillo es una real locha, y cuartillo, para los jóvenes, cuartillo es una locha, para los jóvenes que no saben lo que es un cuartillo. Bueno, pero también llegaba a costar real y medio, pero con la reina pepiada, debido a los componentes, la arepa pasó a costar 1 bolívar. Eso desconcertó, por supuesto, a la gente. Decían, pero ¿cómo es posible? Y mucha gente que admiraba la arepa por su calidad, pero le molestaba 1 bolívar, porque 1 bolívar era plata en aquella época, simplemente
el venezolano es muy parejero o faramallero. Y entonces iba a pedir una reina y decía, dame una reina pepiada. Y por debajo de cuerda le decía a Heriberto o a Luisa o a cualquiera de los hermanos Álvarez, le decía, pero que sea de jamón o que sea de caraota, porque no quería que él quedara mal, él tenía que comer reina pepiada, que era lo que estaba de moda en la época. Bueno, luego después sale otra arepa verdaderamente espectacular. Esta arepa es nada menos que morcilla del Junquito, auténtica morcilla del Junquito. ¿Y ustedes saben cómo se llamaba esta arepa? La Malvada. Se llamaba La Malvada por los efectos que ella causaba, pero a la gente le encantaba. Bueno, luego después tienen ustedes una arepa que hizo historia en Venezuela. Dominó. El venezolano que no se llegó a comer un dominó de los hermanos Álvarez, no, tiene una grave falla histórica. El dominó es la clásica caraota con queso blanco. Ese es un dominó, blanco y negro. Pero viene aquí una arepa que causó historia y está vinculada al periodismo sensacional. Vamos a mostrarla así, sin que vean ustedes totalmente su contenido, porque al ver el contenido van a hacer una serie de elucubraciones en relación con la arepa. Es lo siguiente, esta arepa se llamaba o se llama Cita en el Calvario. ¿Por qué se llama Cita en el Calvario? Porque hace muchos años ocurrió un caso escandaloso en el Calvario, ¿verdad? Un tipo con defectos de encendido, como diríamos ahora, mató a otro. ¿Y qué ocurrió? El asesino, cuando es llevado a la policía, le preguntan los reporteros, ¿y por qué usted hizo eso? Dijo, yo se lo dije a él, si me abandonas te mato. Inmediatamente toda Caracas comenzó a repetir aquella vaina de si me abandonas te mato. Y entonces nació Cita en el Calvario. El que pedía una cita en el Calvario lo hacía con cierta precaución, porque más de un tomador de pelo decía, ay, como que se perdió esa cosecha. Bueno. Aquí hay una arepa que es un homenaje de los hermanos Álvarez a la patria chica, a Trujillo, ¿verdad? Se llama la trujillana. Es nada menos que queso de cabra y la arepa extraordinaria. Aquí hay 5 tipos, pues, de arepas de los hermanos Álvarez. Pero cuando se le pregunta a la gente el éxito de los hermanos Álvarez, te van a decir siempre la reina pepiada y te van a hablar siempre de algo que no es arepa, que es el nervioso. El nervioso era un mondongo que paraba a un muerto. Había gente, por ejemplo, que estaba paliducha y se iba a casar, y la suegra le decía a la novia, le decía, mija, aconséjale que se mete un nervioso, porque cualquier cosa puede pasar. Entonces, simplemente el tipo te metía un nervioso. Y había otra cosa muy famosa, el nervioso no vino porque me explicaban los hermanos Álvarez que un nervioso necesita trabajarlo con unas 24 horas de anticipación, porque es un mondongo, pues, de grandes ligas. Y aquí está algo que es muy espectacular. La vitamina campestre. La vitamina campestre es un hervido, pero la diferencia es que este hervido es de picatierra, que es el nombre criollo que se le da a la gallina. Es una gallina criolla, una gallina que no tiene en su dieta diaria de alimentación ningunos componentes artificiales. Esa gallina picatierra, que es una gallina que virtualmente ha desaparecido, porque la gallina de hoy es una gallina prefabricada. Es decir, que todas estas cosas aquí de los hermanos Álvarez son un recuerdo gastronómico nacional. Ellos hicieron muchas arepas. Por ejemplo, había una, la prohibitiva, que no vino por el elevado costo de la vida. La prohibitiva era una arepa que era con caviar ruso, negro y rosado. Costaba 27 bolívares. Chúpate esa mandarina. 27 bolívares hace 4 o 5 años. Los ministros, por supuesto, salían de la Casa Amarilla, salían del Ministerio del Interior, del Palacio de Miraflores y se iban a una de las ventas de los hermanos Álvarez. Ellos tenían 13 negocios que funcionaban simultáneamente. Y como yo les dije, más de 100 empleados. Y entonces llegaba el ministro, que bajaba el ministro con su esposa, después de un gran baile en cualquier sitio, en Miraflores, etcétera, y decía simplemente, deme una prohibitiva. Nadie decía nada, por supuesto. La gente le tenía mucho miedo al gobierno, pero más de uno le daba con el codo del otro. Ese está metido en un queso. 27 bolos una arepa, no, chico, no puede ser. La historia de los hermanos Álvarez encierra una gran lección para todos los venezolanos. Todo es fruto del esfuerzo de una madre humilde para levantar honestamente a una familia. Porque Venezuela siempre ha sido un matriarcado. Así son las cosas.